mirábamos un tema que se llamaba el reino de Cristo, la pasión de Cristo, la fidelidad del Padre, ¿cierto? Y hace 8 días hablábamos de las negaciones del anuncio de Pedro, devolvíamos un poquito. El ingreso al patio de parte de nuestro Señor Jesús y de Pedro y Juan. Entendemos que es Juan el otro discípulo. Veíamos las tres negaciones de Pedro y el juicio final ante el concilio, ¿cierto? Que tuvo como dos partes. Una primera parte, un juicio final, que era el sumo sacerdote religioso, y la segunda parte, ese juicio final, que fueron los ancianos, los escribas, los fariseos y Caifás, que era también sumo sacerdote, pero delegado por los romanos. Y hacíamos ese contraste entre, entre la personalidad de nuestro Señor Jesús y cómo con cordura va al juicio y es impecable en cada una de sus palabras, en cada uno de los silencios que utiliza. Confiesa que es el Cristo, a pesar de que previo a eso le habían hecho falsos testimonios, ¿cierto? Pero ninguno de esos coincidía. Y por esa causa, por decir que es el Cristo, las autoridades religiosas deciden matarlo, ¿no? Deciden llevarlo a juicio con Poncio Pilato. Pero veíamos también ese juicio que se le hacía a Pedro, en donde tuvo tres acusaciones y en cada una reprobaba cada vez más, ¿no? Primero negó, después juró no conocer a nuestro Señor Jesús y después ya con maldiciones eh, le negaron. Y veíamos ese lloro, ¿no? Ese lloro amargo, y nos quedamos con una pregunta. ¿En qué punto estamos, no? ¿En qué punto estamos? Estamos en ese punto en el que fácilmente le decimos al Señor, Señor, contigo hasta la muerte, o en ese punto donde negamos la fe, o en ese punto donde estamos llorando amargamente a causa del pecado que hemos cometido, o el punto final en donde vemos que les mencionaba que en los evangelios se ve ya a Pedro, en el libro de Hechos se ve a Pedro empoderado por el Espíritu Santo, diciendo a las mismas autoridades judías es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? Hacíamos hincapié en que no terminaba en terror. La enseñanza terminaba hasta allí, y lloraba amargamente, pero no es el final cristiano. El día de hoy, hermanos, continuamos en esta serie de la pasión de Cristo, esos últimos momentos de nuestro Señor Jesús, haciendo énfasis en el reino de Cristo frente a la injusticia humana. El reino de Cristo frente a la injusticia humana. Y vamos a tener cuatro protagonistas. El primero, nuestro Señor Jesús, el acusado, ¿cierto? Lo vamos a ver igual que en el juicio con los sumos sacerdotes. Vamos a ver a nuestro Señor Jesús muy sereno, con las palabras que son, guardando silencio cuando debe guardar silencio, pero también hablando lo que Él es cuando debe hacerlo. Vamos a ver al juez Poncio Pilato representando a esta humanidad, queriendo impartir una justicia perfecta, pero es imperfecto y al final de cuentas se adelanta, que ha adelantado, queriendo ejercer una justicia, sabiendo qué es lo justo, pero al final no ejerciendo. Vamos a ver a los acusadores, a los sacerdotes y toda esa religiosa influenciando la decisión de juicio y a la multitud, ¿no? Que termina siendo influenciable.
influenciable, fácilmente influenciable por estos líderes religiosos. Vamos a estar en el texto guía va a ser Juan capítulo 18, del 25 al 40. Juan 18, del 28 al 40. Y después Juan 19, del 1 al 16, exacto texto en que vamos a ver. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para iniciar. Padre amado, te agradecemos porque nos permites hoy abrir tu palabra, leer tu palabra, estar confiados en que tu Santo Espíritu nos va a guiar, Señor, a entenderla, a interpretarla y a exhortar nuestros corazones. Te pedimos tu guía, Señor. Pedimos tu acompañamiento, Señor, el día de hoy. Pedimos, Padre, que ilumines nuestro entendimiento, Señor, que nos quites distracciones y nos permitas estar enteramente, Señor, en atención a lo que tú nos quieres mostrar, Señor, el día de hoy. A mostrar esa pasión que tú sufriste, Señor, estas últimas horas. A reflexionar, Señor, en lo que costó, pero también en reflexionar en tu amor, en tu misericordia y en lo que has hecho por nosotros. Por favor, guía este tiempo, Señor. Que tu nombre, Padre, no sea exaltado, solamente tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer versos del 28 al 40. Pues nos colocamos de pie y leemos el libro. ¿Listo? Del verso 28, Juan 18, del 28 al 40. Entonces dice, verso 1, 2, 3. Llevaron alrededor de 21 a la casa del pasto, y a la familia, que ellos prolongaron oído para entonces, y así poder comer el pasto. Y nosotros aleluya, ellos, y acá con este hombre, este miedo y también se entregaba. Entonces, la negra, tomar de nosotros, con gracias por el Espíritu de la ley, y los judíos que nosotros vamos a trabajar el Espíritu de la entonces, Pilato volvió a entrar y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo? Te lo han dicho otros. Y Pilato respondió: soy yo la judío, fundación y los principales sacerdotes te han entregado a ti. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores también no le pero el reino no es real. Le digo entonces claro, luego de el respondió: dices que no soy bien, mas ahora has crecido y maestro. La testimonio todo aquel que de la verdad, oye mi voz, le digo cara, ¿qué es la verdad? Y cuando he dicho esto, salió a los judíos y le dije: yo no hago bien ningún pecado. Estos pueden ocultar que es los judíos. Entonces todos dijeron voces que no consienten, no hay sino
y dejar más era. Tenemos un reto grande de cubrir. Nos podemos tomar asiento. Vamos a tener 4 puntos. El primero, la presentación de cargos y el órgano inicial. ¿Sí? El segundo, la multitud y Herodes. El tercer punto, la elección entre Jesús y Barrabás. El cuarto punto, la sentencia definitiva y el castigo físico. Nuevamente, recordemos que los evangelios armonizan entre ellos. Y el texto que leíamos de Juan no nos habla de Herodes. Entonces, vamos a estar navegando en los 4 evangelios y buscando sacar el máximo provecho de esta historia. Entonces, el primer punto, la presentación de cargos, el interrogatorio inicial, que es lo que acabamos de leer. El segundo, la multitud, Herodes. El tercero, Jesús. Y la última, la sentencia definitiva y el castigo físico. La primera, inicia Juan 28, Juan 18, 28, diciéndonos que llevaron a nuestro Señor Jesús a casa de Caifás. De la casa de Caifás al pretorio. Y nos marca el tiempo, ¿no? Era de mañana, ¿no? Era de mañana. Dice que ellos no entraron por qué razón. Para no contaminar. Entonces, tras ese juicio sacerdotal que se había hecho en la casa de Caifás, lo llevan al pretorio, ¿no? Se lo llevan a Pilatos. Entonces, si ordenamos en los sucesos, tenemos a Anás, Caifás y Pilatos, ¿cierto? El texto nos dice, en otros evangelios, nos dice que los escribas y todo el concilio estaban allí. Escribas y todo el concilio. Y leíamos hace 8 días que llevaban a nuestro Señor Jesús atado. Me decían, ¿por qué atado si él se había entregado? Pero llevaban atado a nuestro Señor Jesús para matarlo. Y todos estos llegaron allá a un pretorio a que Poncio Pilatos hiciera un juicio. ¿Cuáles eran las acusaciones? Porque ya nosotros habíamos visto que ante Caifás, ¿cuál fue la acusación más fuerte? Que era el rey de los judíos. Que era el rey de los judíos, hacerse como Dios. Pero acá contra a Poncio Pilato van a ir con un discurso diferente, ¿cierto? Y van a querer que Poncio Pilatos haga morir a nuestro Señor Jesús, pero van a buscar un juicio diferente o unas acusaciones diferentes. Es por eso que Poncio Pilato le dice en el texto que acabamos de leer, pues el cierto es de ustedes, juzguen ustedes según su ley. Vamos a Lucas, capítulo 23, verso 1 y 2. Vamos a estar en los 4 evangelios. Lucas 23, 1 y 2. Entonces dice verso 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, haciendo referencia a los escribas, los sacerdotes, los ancianos, llevaron a Jesús a Poncio Pilato y comenzaron acusándole diciendo, 3 acusaciones. ¿Cuáles son? Dice, a este hemos hallado que pervierte la nación. 1. 2. Prohíbe dar tributo a César. 3. Dice que él mismo, que él es el Cristo únicamente. Entonces, falsas acusaciones.
Porque la primera, pervierte la nación. En ningún momento se pervertió la nación. Todo lo contrario, el Señor Jesús lo que hizo durante todo su peregrinaje fue hacer señales, milagros de sanación. Dice, prohíbe dar tributo al César. Ya por esta discusión habían pasado y nuestro Señor Jesús que había dicho que es el César del no César. Decir que él mismo es el Cristo, un rey. Y recordemos los evangelios que cuando él multiplica, por ejemplo, el pan, el pueblo empieza a buscarlo para ser rey, pero él se va. Y él nunca permitió que el pueblo hiciera de él rey. Que sí, ese era a que nuestro Señor Jesús había venido, ¿no? A establecer el rey. Ese era el propósito. Pero había una condición para que se estableciera el rey, que era el arrepentimiento de pecados. Arrepiéntanse de los pecados. Lo vemos en Juan el Bautista y en nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero la nación no se arrepintió. Y veían los pecados y veían las señales y decían, nuestro Señor Jesús les decía, ustedes me siguen es por la comida y no por las señales que yo hago, que autentican el mensaje que yo traigo. Entonces acusaciones falsas que le llevaron los sacerdotes, los ancianos, dice Lucas, toda esta muchedumbre a Pilatos, con el fin de que le diera muerte. Ahora, Pilatos entonces lleva a su un primer interrogatorio. Toma a nuestro Señor Jesús y hace un primer interrogatorio. Vamos a leer en Marcos 15:2. Y vamos a ver cuál es esa primera pregunta que hace Pilatos. Porque, bueno, 1 y 2. Verso 15:1 y 15:2. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, acá estaba todo el pueblo, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Verso 2. Pilato le preguntó a nuestro Señor Jesús, ¿eres tú rey de los judíos? Entonces, este es el primer interrogatorio que hace un gentil, podemos decirlo así, a nuestro Señor Jesús. Quizás al inicio lleno de autoridad, Pilato lleno de autoridad, ¿cómo así que eres tu rey, eres rey de los judíos? Y comienza a indagar a lo que, a lo que nuestro Señor Jesús, ¿qué le responde? Tú lo dices, tú lo dices, tú lo dices. Dice, vamos a Juan 18, disculpen si estar navegando así. Juan 18, al verso 35. Y vamos a mirar un poco este diálogo que tiene Pilatos con nuestro Señor Jesús en este momento. Juan 18, 36. Juan capítulo 18, verso 36. Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Porque Pilato le hace dos preguntas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Más adelante Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Entonces nuestro Señor Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Entonces,
¿Está nuestro Señor Jesús negando que es rey? No, no está negando. Pero está diciendo que de este mundo no es rey. Si fuera rey de este mundo, él tiene quien le defiende, quien le sirve. A lo cual él le dice, no soy rey, pero no de este mundo. Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces acá comienza Pilato a entrarse en un poco de, quizás intrigado, no así que es rey, pero no es rey de este mundo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y les dijo, ¿cuál es el veredicto? Yo lo hago con tu veredicto. Hasta acá vemos a un Pilato firme, un Pilato sin miedo, un Pilato que no haya ningún delito. Sí es rey, pero no es un rey de acá. No es un rey que va a implantar una sedición. Esto es importante porque más adelante vamos a ver a alguien que sí hizo sedición contra el Imperio Romano. Y da el veredicto. Lo interroga y da el veredicto. No ha ningún crimen. Ese es el interrogatorio inicial. Vamos al segundo punto. La multitud y Herodes. Lucas 23:5 nos narra qué pasa con la multitud después de ese suceso. Lucas 23:5. Bueno, 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo más acusaciones. Una, alborota al pueblo, ¿cierto? Dos, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galilea. Pero aquí vemos, empezamos a ver a esa multitud queriendo que no le gustó el veredicto de que este hombre era inocente y queriendo que muriera. Entonces, dicen, no, es que este hombre alborota el pueblo. Cuando era lo que hacía nuestro Señor Jesús, milagros y señales y mensajes de paz, mensajes de amor, de misericordia. Bueno, hay unos textos en donde nos dice que Herodes, bueno, nuestro Señor Jesús fue enviado a Herodes, pero que Herodes quería conocer desde hace mucho a Jesús por los milagros y señales que nuestro Señor Jesús hacía. Pero al ver que nuestro Señor Jesús permaneció en silencio delante de él, le devolvió. Pero aquí voy. Que una acusación que hace acá el pueblo es alborota el pueblo. Si así fuera, Herodes lo juzgaría. Pero Herodes antes lo quería conocer. Y quería mirar esos milagros y esas señales. El mundo quiere. Sensacionalismo, sí. El mundo quiere. Pero no quiere juzgar por sedición. Pero Herodes quería ver los milagros, las señales que hacía nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo 27:12. Mateo capítulo 27, verso 12. Dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, ¿no?
alborota al pueblo. En ese alboroto al pueblo era acusado nuestro Señor Jesús. Claramente dentro del pueblo estaban los principales sacerdotes, los ancianos, levantaban calumnias, pero Mateo 27, 12 nos dice que nuestro Señor Jesús nada respondía. Nada respondía frente a esas acusaciones. Y entonces acá yo decía, bueno, hay una enseñanza para nosotros, no pelear con el testigo más cuando hay falsas acusaciones. Y vemos el carácter y la serenidad de nuestro Señor Jesús acá en este juicio. Sabían lo que iba a pasar, sabían que eran falsas acusaciones, que no era un emborotador. Dice Marcos, más Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilatos se maravillaba. Estaba ya maravillado porque eran acusaciones, y Jesús ya había hablado con él, y frente a todas esas acusaciones se maravillaba de esa serenidad de Jesús. Entonces, verso 13, Mateo 27, 13, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló. Eso nos dice Mateo, ese es de Lucas, ese es de Marcos. El gobernador se maravillaba mucho ante esa serenidad, enseñándonos a nosotros, ¿no? No te dicen algo y no, me salta la chispa. Pero a que esa serena, ¿de qué iba a tener? Vamos a Lucas 23, hermanos, 23, 15. Porque respondemos que recordemos que se le había dicho a Pilatos que él era de Galilea. Entonces Pilatos, Lucas 23, 15 nos narra cuando es enviado a nuestro Señor Jesús a Herodes. Lucas 23, 15. Dice, del 13 al 15. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y gobernadores del pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado todo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Otros evangelios nos dicen que Herodes estaba en ese momento en Jerusalén. Y como Herodes estaba en ese momento en Jerusalén, pues Pilato de una vez mandó a nuestro Señor Jesús allá donde Herodes. Herodes, como vio que nuestro Señor Jesús no hizo ninguna señal, ningún milagro, lo devolvió, diciendo no hay ningún delito en él. No hay ningún delito en él. De una otra forma, Pilato busca mandarlo a Herodes para decir, esto se está poniendo tenso, ¿no? Esto se está poniendo tenso, este hombre es inocente, venga y pido ayuda a un amigo. Bueno, no era amigo, porque el Evangelio nos dice que Herodes y Pilatos estaban enemistados, pero a causa de este suceso ya volvieron a ser amigos. Pero vemos dos resultados al juicio por parte de los gentiles. Y eso, no hay ningún delito en este hombre, ¿no? No hay ningún delito en este hombre. De tal manera que
Herodes dice, esto no es conmigo, yo no hallo delito, vuelva usted a tomar el caso. ¿Y qué hace Pilatos con este juicio? Habiéndolo querido zafar hacia Herodes, pero no lo pasa, le dolió el caso. De manera que Pilatos propone una medida. Lucas 23, 16. Lucas 23, 16. Le contaré, pues, después de castigar, ¿no? Es un primer veredicto que da Pilato. Le soltaré, le voy a castigar y le voy a soltar. Un veredicto injusto, que por qué le iba a castigar. Vamos a ver en lo que nos narran los evangelios tres momentos en donde nuestro Señor Jesús es castigar físicamente. Y este es el primero. Le voy a castigar y le voy a soltar. Sin embargo, ¿qué creen? Los del pueblo, la muchedumbre, los ancianos, ¿estarían conformes con esa decisión injusta? No, querían algo más injusto. Marcos, acá entonces ya entramos al tercer punto, que es la elección entre Jesús y Barrabás. Marcos 15, 10. 15, 10. Dice, 15, 9 y 10. 15, 9 dice, Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Este es un verso claro que nos muestra lo que de verdad es el corazón de los sacerdotes, de los ancianos. Ellos en su concilio habían acusado a nuestro Señor Jesús de blasfemia, que se había hecho como Dios. Pero Pilato se dio cuenta por qué ellos estaban llevando a Jesús y por qué lo querían matar. Porque tenían envidia. Y nuestro Señor Jesús muchas veces ellos le decían, muéstranos señales y te creeremos. Nuestro Señor Jesús les decía, muchas señales he hecho y ni aún así ustedes creen. Porque en ellos había envidia. Había envidia. Y esa fue la razón por la cual ellos querían matar a nuestro Señor Jesús. Ellos disfrazaban, se hizo como Dios, pero es que la envidia que tenían no les dejaba ver que era el rey, que era el Mesías. Nos devolvemos un poquito, allí en Marcos del 1 al 9. Mateo, Marcos 15, y vamos a leer del 1 al 9. Del 6 al 9. Dice, ahora bien, en la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pudiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de un motín que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo a la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Entonces, Pilatos busca una opción, ¿no? Pilatos dijo, no hay ningún delito en este hombre, lo voy a soltar, lo voy a castigar y lo suelto. Pero ellos no querían eso. Pilatos les propone, en las fiestas yo les suelto un hombre. ¿A quién quieren que les suelte? ¿No? ¿A quién quieren que les suelte? Y coloca a mano izquierda el eh, el más injusto.
¿cierto? Coloca la mano izquierda en lo más vil. El que de verdad había hecho sedición, que de verdad había hecho un motín contra el rey César, el que había cometido homicidio. No sé si acá había cometido homicidio. ¿A quién queréis que os suelte? Pregunta Pilatos. ¿Qué responde el pueblo? Vamos a Mateo 27, 18 y 19. Entonces, estaba acá Pilatos viendo la inocencia de nuestro Señor Jesús y de una otra forma buscando negociar con el pueblo, como hacen los políticos, eh, ya con miedo, ya esa autoridad que se tenía al comienzo, ya no la vemos. Y le llega una noticia a Pilatos. Le llega una noticia a Pilatos. Mateo 27, 18 y 19. Bueno, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y está él sentado en el tribunal. Su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo. Un tercer gentil diciendo que es justo. Él ni siquiera, para que veamos el pueblo de Israel, que dice ser el pueblo justo, el pueblo que juzga con la ley de Dios, estaba haciendo todo lo contrario, y acá los gentiles estaban diciendo que es justo. La mujer, antes hay una razón. Termina el versículo diciéndonos: porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, sabemos que en ese entonces Dios, eh, y la mujer de Pilato dijo: no tiene nada que ver, con ese justo. A lo cual el pueblo entonces pide a Barrabás. El pueblo pide a Barrabás, no a este sino a Barrabás, y que crucifiquen a nuestro Señor Jesús. Y pues sabemos que influenciado por los sacerdotes. 15:11. Ayer lo mencionamos, 15:11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Como veíamos al comienzo, una multitud influenciable por las élites, en ese entonces las élites políticas y sacerdotales. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez: ¿qué queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifican. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más: crucifican. Influenciados por los sacerdotes, por la envidia que ellos tenían, y se hace la elección de Barrabás. Vamos al último punto, que es la sentencia definitiva y el castigo físico. La sentencia definitiva y el castigo físico. Vamos a Juan 19.
Y Juan 19:1 nos muestra otra vez el castigo a nuestro Señor Jesús. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le ató. ¿Por qué causa? Por quererse congraciar en el pueblo. No había una causa justa, eh, porque el interrogatorio previo, él había dicho eso. No hay ningún delito en él. Verso 2 al 6 dice: Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, rey de los judíos, y daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y dijo: Mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. ¿Por qué causa le golpearon? Golpearon. No había causa. No había causa. Sin embargo, dice, cuando le dieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale. No había sido suficiente de castigo. No había sido suficiente. Crucifícale. Y Pilato entonces les dijo: tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hago ningún delito en él. Vemos 3 gentiles diciendo que no se había cometido ningún delito. Sin embargo, injustamente le golpean, injustamente le azotan, pero no es suficiente para el pueblo y piden que les crucifique. Juan 19:7. Acá ya el corazón de ellos se comienza a mostrar, ¿no? Hasta ese momento las acusaciones habían sido: alborota al pueblo, se hace como rey, dice que no tributemos al César, lo cual colocaba a Pilatos en una encrucijada, ¿no? Porque, bueno, si dicen que ese es el nuevo rey, si dicen que no tribute, que no tribute a Roma, pues ahí sí yo tengo que hacer algo. Pero aquí ya ellos cambian el juicio. Verso 19:7, Juan 19:7, nos muestra una de esas intenciones que había detrás, ¿no? Dice: los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, ¿no? Entonces, ya se comienza a ver un poco más las razones reales por las cuales ellos querían que nuestro Señor Jesús muriera, porque se hace como Dios. Sin embargo, vemos a Pilato, y acá, verso 8, cuando Pilato oyó esto, ¿cuál fue su miedo? Tuvo más miedo, ¿no? Tuvo más miedo. Y seguramente a Pilato le pasaba lo que le pasaba a Herodes, que habían escuchado de Jesús, habían escuchado a una persona que hacía milagros, que sanaba a gente. Pilato le interroga y Jesús le dice: sí, yo soy rey de este mundo. No, soy rey, pero no de este mundo. Ella tenía que tener cuidado. ¿Cómo así que rey, pero no es rey de este mundo? ¿Cómo así que él viene a mostrar la verdad y yo lo voy a matar? ¿Cómo así que él es el Cristo, el Hijo de Dios, y yo le voy a tener que ejercer una sentencia de muerte? Entonces, Pilato oyó esto y tuvo más miedo. Tuvo más miedo que los mismos judíos. Y la misma tuvo miedo, más miedo. Y empieza un segundo interrogatorio por parte de Pilato. Ya vimos un primer interrogatorio. Vamos a ver ese segundo interrogatorio.
y entró otra vez en el petróleo y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Asustado, ¿no? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Y esto es lo que nos enseña la Biblia. A lo largo de la Biblia vemos eso. Si vemos en el libro de Daniel, que el cielo gobierna, dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de ti. Por tanto, de que a ti me ha entregado mayor pecado. Y es una verdad. Por más, por más líder político que haya en ese mundo, ese liderazgo es otorgado por Dios. Y nuestro Señor Jesús le dice, esta autoridad que tienes contra mí es ciudadana. Y Nabucodonosor, cuando quiso enorgullecerse de sus jardines, se volvió como burro, por burro. ¿Sí? Por pensar que eso era cosa que él había tenido por su sacral. Dios se lo olvidaba. Y acá Pilatos tiene miedo y tiene mucho más miedo porque nuestro Señor Jesús le dice, la autoridad que tienes viene de allá. Por eso concluye acá el verso 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarla. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se pone. Eh, Vemos en el pueblo colocando a Pilatos en esa encrucijada. ¿No? Eh, y la respuesta al final de Pilatos va a ser la respuesta de un gentil. Y seguramente los gentiles, por más justo que quieran ver las cosas y saben, y su conciencia quizás les dicta lo que de verdad es justo, se amedrentan y se terminan adelantando. Se terminan adelantando a la multitud, al César. Dice el verso 12, Juan, Juan 19, 12. Si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César, te pones. Vamos a Mateo 27, 24. Recordemos que en este contexto, Mateo 27, 24. Recordemos que en el contexto está Pilato con toda esa guardia romana, ¿cierto? Está la multitud, era una multitud, estaban los principales sacerdotes, los ancianos, escribas, fariseos, esperando cuál iba a ser el desenlace de este juicio. Recordemos que era Pascua, ¿no? Y que el juicio había empezado bien de madrugada. Ya nuestro Señor Jesús estaba con, con Anás, con Caifás, estuvo con Pilato, lo llevaron a Herodes, lo devolvieron, pasó lo de Barrabás, se le pusieron a Barrabás, y ya era cerca de, dice un evangelio, cerca de las 12 de la hora sexta. Y en ese contexto tenemos este verso, Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, viendo Pilato
que ellos estaban decididos a darle muerte, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿No? Ejerció juicio y ejerció la tarea que debía ejercer. No se dio a lo que ellos querían. Ya nuestro Señor Jesús le decía, más pecado tienen los que a ti me entregan, pero eso no quita que él haya pecado, aun cuando se le dijo que esa autoridad no era de él. Mateo 27-25, vemos la respuesta del pueblo. Eh, y nos debe llevar a tener cuidado, ¿no? Cuando abrimos la boca. Dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No? Tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, la ley judía, ¿con qué se paga el homicidio en la ley judía? Con la muerte. Y acá estaban cometiendo un homicidio el pueblo, los líderes, todos ellos. Entonces, cuando dicen tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿qué quiere decir? Que esta injusticia y ese homicidio, el castigo iba a ser para ellos. Y el castigo era la misma muerte de ellos. Eso es lo que quiere decir este verso. Entonces, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo nos da un detalle de ese tercer castigo físico. Mateo nos da un detalle de ese tercer. Recordemos que ya habían pasado varios castigos físicos. Dice verso 27, vamos a ver en qué consistió ese castigo físico. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Entonces a mucho ejército. ¿Qué hicieron? Uno, verso 28, le desnudaron al rey del mundo, al creador, verbo encarnado, le desnudaron. ¿Con qué propósito? Ya, cuando uno está desnudo siente vergüenza. Le desnudaron. Le echaron encima un manto escarlata, en señal de burla, ¿no? El manto escarlata significa realeza. Le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Con qué propósito? Impedir dolor y burlarse. Y le dieron una caña en su mano derecha. ¿Con qué propósito? Burlarse. Otros evangelios les dicen que con esta caña le pegaban en la cabeza, con la corona puesta. Dice verso 29, hinchando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, acá está la burla, ¿no? De parte de estos gentiles, salve el rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la cara y le golpeaban en la cabeza. Termina el verso 31, después de haberle escarnecido le quitaron el manto, pusieron sus vestidos y le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Entonces, cuando llevan a nuestro Señor Jesús a crucificarle, pues él no salió con el manto de púrpura, porque significa realeza. Se lo quitaron, le colocaron sus vestidos y le llevaron a crucificar.
En 8 días, hermanos, vamos a ver esas últimas horas de pasión de nuestro Señor Jesús. Pues nosotros llegamos hasta acá, pero quiero que vayamos a un último texto y está en Hechos. Porque hasta acá la historia, hasta acá, porque la historia no puede terminar acá. La historia no termina en, en este castigo físico y en este juicio injusto. La historia termina, esta historia es con un propósito, ¿no? Es con el propósito de que tomemos decisiones. Por eso en Hechos capítulo 2, verso 22, Pedro, ese Pedro que veíamos adelantado al comienzo, aquí ya lo vemos diferente, lleno del Espíritu Santo, allá en Jerusalén, se para delante de los judíos y les exhorta duramente. Hechos 2:22, Pedro les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Porque todo el pueblo era testigo de las señales. Hasta Herodes era testigo de estas señales y quería verlas. Hoy no vemos a alguien que cura así milagrosamente. No vemos a alguien que paga a un paralítico, a alguien que le vista a los pueblos, no. Solamente por eso nuestro Señor Jesús, con un propósito. Dice verso 23, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y el multiplicado conocimiento de Dios, ustedes, varones israelitas, rendisteis, matasteis, por medio de inicuos crucificantes. Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro a los israelitas? Ustedes mataron a Dios, a Cristo. Y les está recordando que ellos dijeron que la sangre de Cristo estuviera sobre sus cabezas, por lo cual eran deudores de muerte. Vamos a saltarnos al verso 37. Hechos 2:37. Al oír esto, los israelitas se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ahora ante esa injusticia, ante lo que hemos dicho, lo que hemos pedido? Y ya como ellos, ¿no? Dice Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Cristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el objetivo final de la muerte de nuestro Señor Jesús, ese castigo físico, sabemos que es para dar perdón al pecado, ¿no? Paz al pecado. Ellos que habían curado su sangre sea sobre nosotros, iban a ser perdonados de ese pecado y muchos de todos los pecados. Pero hay una condición: arrepentirse de los pecados. Que vamos a salir, hermanos. En 8 días continúa la pasión de nuestro Jesús. Mi hermano Fernando, ¿es doctoral? ¿Terminal?